interpretación del contexto. ¿Qué dijimos que era el contexto? Todo lo que rodea al texto. Pero en un sentido figurado puede ser todo el libro, o todo un pasaje, o todo un capítulo. Y sobre todo si son libros cortos, o libros completos, sobre todo los libros cortos, que tienen un solo asunto. Por ejemplo, ¿qué libros tienen un solo asunto? Jonás, Filemón, es muy clásico, Filemón, Habacuc, ahí puede haber varios. La palabra de Dios se originó de una manera histórica y por lo tanto puede comprenderse solo a la luz de la historia. A la vuelta, interpretación gramatical, ¿qué podemos decir? Tiene que, por fuerza, tomarse en cuenta la gramática. Fíjense las características del hebreo. El hebreo no tenía vocales, yo no sé cómo lo pronunciaban. ¿Hasta cuándo le pusieron vocales? Un famoso grupo que a veces hemos mencionado, que era un grupo de intérpretes de la Biblia que vivía ahí cerca del lago de Galilea, en Tiberias. Los masoréticos. Los masoréticos vivieron ahí en esa parte de Israel y como en unos 5 o 6 siglos estuvieron revisando los textos hebreos y le pusieron vocales con puntos. Cuando viene la Reforma, ¿qué libros estudia Martín Lutero y todos los demás? Los textos masoréticos, los códices masoréticos, las revisiones que ellos hicieron. Dice, generalmente es bastante obvio cuando el lenguaje es figurado, y este autor dice, podrá notarse que en un gran número de casos, casi en el mayor número de los casos, donde el lenguaje es tropológico. Tropológico viene de tropo o tropos. ¿Qué es un tropo? Lenguaje figurado, una figura del lenguaje. Cuando vean esa palabra. La revelación ha sido vestida ¿de qué? De formas populares fuertemente impresas en las costumbres del Oriente. Es decir, ¿con qué? Con formas metafóricas, poéticas y parabólicas que comunican un significado diferente del sentido literal de la palabra. ¿Cómo es el lenguaje oriental? Así. Ellos aprendieron a hablar siempre con figuras. Todos los pueblos del Oriente, los hebreos, los persas, los medos, los egipcios, ese era su lenguaje. No eran tan literales. Bueno, los jeroglíficos que vienen siendo figuras. Usted ve en los jeroglíficos un pájaro de los egipcios. No, tal vez no está simbolizando un pájaro. ¿Qué estará simbolizando? Un dios, a unas aves que vuelan, la naturaleza. Puede ser la libertad también, un ave que vuela. La creación. O sea, no es fácil. Hay una piedra que se encontró Napoleón, o los ejércitos de Napoleón, cuando entraron a Egipto, más o menos en 1810, 1811. ¿Se acuerdan que Napoleón condujo a las tropas de Francia? Y cuando vio las pirámides gigantescas, ahí cerca del Cairo, dijo, soldados de Francia, 40 siglos os contemplan. Dice, 40 siglos os contemplan. Y en la desembocadura del río Nilo, lo que forma la delta, que son así muchos dedos, encontraron, excavando por ahí, una piedra en un lugar que se llama Rosetta. ¿Cómo se llama la piedra? Piedra Rosetta. ¿Han oído ese anuncio que anuncian aprenda otro idioma con Rosetta, método Rosetta? Fíjense, yo vi esa piedra y me tomé una fotografía en el Museo de Londres, Museo Británico.
Y cómo me dolió que esa foto se perdió, nunca apareció. Pero es una piedra de basalto negro, preciosa, brillante, y tiene 3 lenguajes. El jeroglífico, el cuneiforme. ¿Cuál es el otro? Jeroglífico, cuneiforme, y creo que es arameo. Y gracias a esa piedra pudieron comparar y entendieron los arqueólogos, pudieron leer los lenguajes. Dice el 2, el hecho de que el asunto de la profecía es dado en forma de intuición también nos suministra la razón, por la cual el profeta siempre ve la realización de ese asunto en eventos particulares que son completos en sí mismos. Por ejemplo, una profecía puede aparecer como un solo evento, pero en realidad puede haber un cumplimiento doble, triple o cuádruple. Al final del 3 dice, por ejemplo, los cuadros de contraste del Mesías en estado de sufrimiento se contrasta con estados de gloria. ¿Qué pasa con Juan cuando trata de describir en el Apocalipsis lo que ve? Piense usted, si usted tuviera esas visiones, ¿cómo las describiría? De acuerdo a lo que estamos viviendo nosotros, los símbolos, todo lo que Juan vio, era de acuerdo a su época. A su época. Y muchas veces usa una palabra que habla de comparación. Dice, ¿cómo? Era como una estrella que cayó del cielo, como un mar de cristal, como calles de oro. O sea, cada quien describiría, aún hoy en día seríamos limitados para describir si viéramos el cielo, ¿no? Como un sueño, como estruendo de muchas aguas. ¿A qué se refería Juan? ¿Han estado a la orilla del mar cuando pegan las olas? Sobre todo cuando hay piedras, golpean, como estruendo de muchas aguas. No tuvo otra forma mejor de poder describirlo, que en esa época por seguro que conocían sus tribus. Hoy parece que las han perdido, no todos los judíos actualmente saben de qué tribus son. Conservan mucho los que son de la familia de Leví. Son los que yo he sabido que conservan más. Y en especial se sabe cuando hacen alguna oración y alguien que sea de la familia de Leví, es el único que puede pronunciar ¿qué? Lo que a veces nosotros pronunciamos del libro de Números. La bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal. Si ellos saben que hay un levita ahí, dicen, tú eres el que vas a pronunciar esto. Si no, no la pronuncia. No. Y nosotros sí la usamos al despedir los cultos. Y no hacemos mal, porque es una bendición. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando del futuro, pero está dando ya por hecho que eso ya pasó. ¿No es maravilloso, hermanos? Porque un niño nos es nacido, ya nació en la profecía. ¿No es maravilloso eso? Por eso cuando nosotros reclamamos sanidad, ¿qué decimos? Por su llaga fuimos nosotros curados. Ya fuimos curados. Ya Jesús pagó el precio por nuestra sanidad. Entonces el profeta está viendo el futuro como si ya hubiera pasado. Y en el caso de 9:6, de cosas del futuro como si estuviesen presentes. Pero el punto ¿es importante el elemento tiempo en la profecía? No necesariamente. Porque muchas profecías no se han cumplido y fueran dichos hace miles de años, literalmente. Y otras son progresivas, ¿verdad? Como estamos diciendo. O sea, que se han cumplido poco a poco y se siguen Partes. cumpliendo.
y falta algo que se va a cumplir. Que aquí viene enseguida. Esta ley es muy importante, hermanos. A la mitad de la página 37, márquenlo. La ley de doble cumplimiento, y también se llama la ley de la doble referencia. El doble cumplimiento o la doble referencia, que quiere decir que se refiere a 2 o 3 eventos. La guerra del 67 fue muy importante para Israel porque en esa guerra, ¿qué? Varias cosas importantes. Recuperaron esas montañitas que se ven frente al mar de Galilea, que se llaman los Altos del Golán, Golan Heights. Eran de Siria. Israel lo recuperó. Recuperó o entró al sur, ¿el qué? Donde Moisés recibió la ley. ¿Dónde? El Sinaí. Y lo más importante de todo, ¿cuál fue? Ya se los he ilustrado muchas veces. Los soldados, los primeros soldados llegaron corriendo, llorando y pusieron sus manos, ¿dónde? En el muro de las lamentaciones. Lo que sus padres por 2000 años habían deseado, Dios se los concedió a ellos. Recuperaron la ciudad de David, la ciudad santa, Jerusalén, y se establecieron ahí. Va a caer en domingo. Es muy posible, bueno, muchas tiendas están cerradas, pero cuando cae entre semana, los judíos piadosos que son dueños de negocios, ¿qué hacen? Cierran sus negocios. Del 2 al 4 son las fiestas del Rosh Hashanah. ¿Y qué viene después, a los 9 días? El Yom Kippur. Yom quiere decir en hebreo, ¿qué? Día. Kippur, el día de la expiación. Esas dos fiestas, sobre todo la del Yom Kippur, son de las fiestas más sagradas de Israel. ¿Qué hacen en el Yom Kippur? Los judíos ortodoxos y sobre todo ultraortodoxos, ¿qué hacen? Ayunan todo el día, van a sus sinagogas a orar, y en 1973, por primera vez en la historia moderna de Israel, estaban descuidados, confiados. Y estaban en sus sinagogas, estaban en sus fiestas, estaban en sus ayunos, y los enemigos árabes sabían que ese era el día para atacarlos. Hicieron, aún en el río Nilo, un día antes anduvieron los egipcios ahí como nadando en el río y todo, como que no había ningún problema. Y al otro día, simultáneamente los atacaron por todas partes. Les destruyeron sus aviones, les destruyeron sus cañones, sus tanques. El Yom Kippur, a los 9 días después del Rosh Hashanah, que va a ser como el día 9 o 10 de octubre, 11 de octubre. Y parecía que esa era la última guerra de Israel. Yo les he contado que estábamos en la Ciudad de México y estuvimos orando esa mañana, teníamos una reunión de presbiterio. Suspendimos la reunión y nos fuimos de rodillas porque las noticias que llegaban eran alarmantes de que esa iba a ser una guerra final. En un día les mataron 3,000 soldados, 3,000 jóvenes, que para Estados Unidos, vamos a ir en número, no sería nada. Pero para Israel, que su ejército pequeño, los dejaron a la mitad casi. Y me acuerdo, y aquí está mi esposa, que llegué a la casa, llevaba yo mi Biblia, y me acuerdo que abrí así mi Biblia. No se los aconsejo que lo hagan siempre, pero a veces el Señor lo dirige uno así, por alguna razón. Y abrí mi Biblia en el libro del profeta Amós. A ver, ayúdenme. Amós. Daniel, Oseas, Joel, Amós. ¿Sí?
Amós capítulo 9, los últimos 2 versículos. Así, abrí mi Biblia allí. ¿Qué dice el 9:14? ¿Ya había pasado el 73 eso? Sí, estaba pasando. Estaban reconstruyendo. ¿Qué más? Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová. Ahí está la clave. Y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Me acuerdo que cerré mi Biblia así, la puse sobre la mesa y le dije a mi esposa, no va a pasar nada. De alguna manera Dios va a intervenir. Y miren, esa noche, la primer ministro, que era una mujer, Golda Meir, ¿se acuerdan? Golda Meir le habló al hombre mejor encumbrado en los Estados Unidos después del presidente. ¿Quién era? Henry Kissinger. Era el primer ministro, como Daniel fue allá en Babilonia. Y le habló a las 3 de la mañana. Dijo, Henry, Dios te ha puesto ahí para algo. Y si en algún momento los Estados Unidos nos van a ayudar, tiene que ser ahora. Despierta al presidente Nixon y dile que tienen que intervenir ahora. Pues nunca se atrevían a despertar al presidente, ¿verdad? Le habló Henry Kissinger al presidente Nixon y le contó todo. Y Nixon en esa hora, eso salva a Nixon delante del Señor. En esa hora ordenó que todos los pertrechos que pudieran los Estados Unidos mandarle a Israel salieran inmediatamente. Y desde la base Andrews ahí, en un avión gigante de esos 747 jumbos, le caben 3 tanques. Comenzó un puente aéreo hacia Israel. Y en unas horas le pusieron tanques, le pusieron aviones, le pusieron armas, le pusieron todo lo que necesitaban. Y en 24 horas el panorama estaba cambiando. Y me acuerdo, hermanos, esto es con tristeza, en medio de mi quebranto, porque yo siempre que di cuenta de esto me quebranto. En la Ciudad de México salen los periódicos 4 veces al día. Usted puede leer a las 6 de la mañana, a las 11, a las 3 y en la noche. Y las banquetas, que son muy anchas, tienen puestos de periódicos. Y estaban los puestos, y me acuerdo que veía así con letras grandes, los periódicos, a 8 columnas, como se llama. Ahora sí se acabó Israel. Pero con gozo, no con tristeza, sino ahora sí se acabó Israel. Yo dije, no saben lo que están diciendo. Hay cierto sector, usted sabe, que desearía la destrucción de Israel. Pero pronto cambió. Y en unas horas comenzaron a huir, como siempre, los egipcios por un lado, los sirios por otro, los libaneses allá al otro, los de Arabia Saudita por acá. E Israel comenzó a tomar control. Y otra vez, si las Naciones Unidas no los paran, se habrían adueñado de todo el Medio Oriente. Fue la guerra más costosa en vidas. Y en uno de los viajes, el guía nos contaba, era un argentino, nació en Argentina, pero ya estaba en Israel. Y dice, yo estuve aquí en el 73, era un joven recién llegado de Argentina. Y a mí me tocó estar aquí frente al mar de Galilea, frente al mar de Tiberias. Y una noche estábamos listos, éramos como 200 nada más los soldados. Y estábamos listos para que nos cayeran los sirios. Estaban sus tanques allá al otro lado del mar de Galilea. Y como a las 5 de la mañana se comenzaban a oír los motores. Ustedes saben cómo yo he ido a los tanques cuando están prendidos así, peor que las camionetas que dijeron que no se apagan. Ahí están
y un ruido ensordecedor. Y dice este guía, ¿cómo se llamaba? Siempre lo tenía. Dice que todos comenzaron los 200 a clamar. Adonai, Adonai, Adonai es el nombre que el judío usa para referirse a Dios porque son tan sagrados Jehová y los derivados Elohim que no los dicen. Pero Adonai, 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 que quiere decir Señor. Dice, se encendieron los tanques y dijeron, ya viene. Pero dice, cada vez era menos el ruido, se iban yendo. En lugar de atacarnos, se fueron. Dice, yo no sé qué vieron, yo no sé qué pasó, yo no sé a qué temieron, pero se fueron y nos salvamos. ¿Qué vieron? Ángeles. Ángeles, como tantas veces vieron ángeles los soldados. Se rendían, en el Sinaí se rendieron como 1000 egipcios a unos 20 judíos. Y cuando se rindieron y entregaron sus armas, dijeron, ¿y dónde están los demás? ¿Quiénes? Decían ellos, somos como unos 20 que quedamos. No, eran miles aquí. No nos hubiéramos rendido con ustedes 20. O sea, Dios protege a su pueblo. ¿Se fija? Bueno, con todo es el plan, el programa para Israel y la iglesia tiene el suyo. Las profecías a veces pueden ir ahí muy cercanas, pero algo se va a referir a Israel, algo se va a referir a la iglesia. Son programas distintos. Y ahí está la ley de doble referencia para ir terminando. De aquí a 3 días... Nínive será destruido. Dice que pasó por la ciudad ahí, recorriendo. Y el mensaje llegó ¿hasta dónde? Hasta el rey. Y el rey reaccionó a ese mensaje. Algo increíble. ¿Y qué ordenó? Todo mundo, ayuno y oración. Ojalá que hubiera un rey así hoy en día, ¿no? Que nos pusiera a orar y ayunar. Todo mundo. ¿Y qué pasó? Cuando el pueblo se humilla, clama a Dios, Dios puede parar sus juicios. ¿Se fija? Ahora, no lo paró siempre, esto es muy interesante. Hay un libro, hay un profeta. Nínive, como sucede, y esta es una lección para nosotros, podemos arrepentirnos en un tiempo, en una temporada, pero luego viene otra generación que vuelve a hacer lo mismo. Y entonces el juicio de Dios cae sobre los siguientes. A los 50 años, Nínive fue destruida. Dios tuvo misericordia de ellos. Y hay una profecía. ¿Quién es? Sofonías. Una profecía corta. Que le habla al pueblo de Nínive y ahora sí, no se humillaron y Dios los destruyó. Segunda Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y clamare y se apartare de sus malos caminos, entonces, dice, hasta entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, hay una condición para que Dios actúe. Es el mensaje que tenemos que predicar todos los días y en cada uno de los cultos.